Este podcast llega a usted por cortesía de Castroverde Law Group. Baila, baila, baila conmigo. Dance the night away. Gonna be listo. Gonna get hot like Cisco. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila. Hola mi gente bonita, bienvenidos a En Las Vegas con Patricia y Sonia. Somos sus amigas Patricia Alcalde y Sonia de la Guardia. Yes. Y los invitamos a acompañarnos hoy y todos los miércoles a las 6 de la tarde en lavozdenevada.com y en All the platforms, Instagram, Facebook. We have our own YouTube page as well. Perfecto. Agradecemos la confianza, patrocinio de Castroverde Law Group y de todo el equipo que nos ha apoyado para hacer este podcast que los tenemos sufriendo a todos. Sonia, ¿cómo sigues de tu gripa? ¿Mejor? Mejor, gracias a Dios. Pobrecita, estuviste malita toda la semana. Pues estamos disfrutando una noche bien agradable, que no hace frío, en Lore de Empanadas en Boca Park. Y vamos a presentarles unas entrevistas que preparé, porque hablando de Castroverde Law Group, la prestigiada firma de abogados con más de 30 años en Las Vegas, grabé hace tiempito un podcast, unas entrevistas, unas pláticas con Orlando de Castroverde sobre su papá, Waldo de Castroverde, el fundador de la firma de Castroverde Law Group, y vamos a compartir con ustedes esta entrevista para que conozcan un poquito la leyenda y la trayectoria de esta gran personalidad de Las Vegas. Estamos en las oficinas de Castroverde Law Group con Orlando de Castroverde para grabar esta preciosa, pues es un podcast en el que vamos a hacer un pequeño homenaje a don Waldo de Castroverde, a 10 años de que falleció, y queremos recordarlo porque ha sido un ejemplo para la comunidad de superación, de liderazgo, de padre de familia, de gran amigo. Y bueno, pues creemos que es muy justo que todo el mundo sepa la gran personalidad y el gran personaje que era tu papá. Sí, por supuesto, Patricia. En el 2014 falleció mi padre, pero mayoría de la comunidad hispana creo que conocen mi padre. Fue uno de los primeros abogados latinos, hispanos aquí en Las Vegas. Creo que era el primero en Reno, Nevada, cuando empezó su carrera a ser abogado. Y la gente que no sepan, mi padre y mi mamá, los dos trabajaban en Reno, Nevada, cuando yo y mis dos hermanos y hermana éramos chiquiticos, estudiantes allí en Reno. Mi mamá y papá eran blackjack dealers trabajando en el casino, mientras que mi padre empezó su carrera para estudiar, a ser abogado, estudiando en la noche. Ya como padre de familia, ya mayor de edad y de todo, o sea, no se conformó con el trabajo que tenía, sino quiso siempre superar y hacer una carrera. Correcto. Maravilloso. Por ejemplo, mi padre, mi abuelo, padre de mi padre, era un abogado en Cuba, pero mi abuelo falleció cuando mi padre solamente tuvo creo que 6, 7 años, era chiquitico. Pero mi padre siempre tuvo un sueño, ¿right? Esperanza para ser abogado. A ese era su meta. Pero cuando llegamos a Reno y él estaba trabajando junto con mi mamá en el casino, no había escuela para ser abogado. Ajá. Y por casualidad abrió una escuela mientras que él estaba trabajando en el casino. O sea, que fue primera generación, inauguró esa escuela de abogados. Correcto. Y entonces era como un milagro que él, esta oportunidad se presentó. Y entonces todavía fue muy difícil, sí que súper duro, porque imagínate 4 niños trabajando el tiempo entero. Por ejemplo, mi padre, cuando él pasó el examen para ser abogado, mayoría de las personas toman 2, 3 meses total, solamente sin trabajar, solamente para estudiar. Mi padre, por ejemplo, cuando yo estudié para ese examen, tomé varias clases, yo solamente para preparar por el examen de la Badra. Tomé creo que 2 meses sin hacer nada, solamente de la mañana hasta la tarde estudiando. Mi padre siguió trabajando
solamente paró de trabajar 2 semanas. 2 semanas mientras que estaba todo Y lo sacó a la primera. cuidando a los niños. Ya. Y pasó el primer, entonces era súper inteligente. Súper inteligente y todo. Pero a ver, platícanos un poquito más atrás. Él es originario de Cuba, igual que tu mamá. ¿Cómo a qué edad salieron de Cuba? Y hay una historia increíble, fantástica, que es un héroe, tu papá, por la participación que tuvo cuando todo lo de la revolución de Fidel Castro, la resistencia que lo puso, tiene una gran historia. Cuéntanos un poco de eso porque se me hace que es súper interesante. Correcto. Entonces, mi mamá y papá, los dos son de Cuba, ¿no? Ellos no conocieron cada uno y no se juntaron hasta que llegaron aquí en los Estados Unidos, pero los dos son de Cuba. Y mi padre de chiquitico era muy involucrado en las políticas allí en Cuba. Y al principio estaba contra el gobierno de Batista you know, y en favor de Castro, antes que se supo que él era un comunista. O sea, él creía en la revolución, en la mejoría, como cayeron muchas cosas. Correcto, mucha Luego gente. se dio cuenta del error. Exacto. Y entonces ya cuando él se fijó que Castro no era quien el que Él él creía en él. creía, right? Por ejemplo, ya cuando estaban confiscando los periódicos en las escuelas, estaban quitando las propiedades. Ya cuando se fijó que él era un comunista, mi padre salió de Cuba y entonces él participó en lo que en inglés se refiere el Day of Pigs Invasion, ¿Qué edad tenía? la Bahía de Cochino, 19. Muy jovencito. Yeah. Entonces, él, junto con muchos otros similar como él que salieron de Cuba, entrenaron en, creo que fue Guatemala, y entonces participó en esa Bahía de Cochinos, right, donde él era un paracaidista y él, del avión, ¡pum!, lo dejaron allí en Cuba, pero fue un fracaso en invasión. Y él, junto con muchos otros, lo capturaron y él estaba en la cárcel por casi 2 años en Cuba, hasta que por fin lo soltaron. Yo, gracias a Dios, y entonces llegó aquí a los Estados Unidos, donde él se juntó con mi mamá. Pero hay una parte dentro de ese periodo, después de de que cuando él era prisionero fue seleccionado para venir a Estados Unidos como preso político, pero a negociar algo entre Cuba y Estados Unidos. ¿En qué momento fue eso y qué era ese movimiento, esa cosa? Porque pues es muy importante haber sido seleccionado entre tantos. O sea, desde ahí ya él destacaba. Ya, cierto, mientras que él estaba, después que lo capturaron, él estaba en la cárcel ahí en Cuba y durante ese tiempo había negociaciones entre Cuba y el gobierno de los Estados Unidos para ver si, para soltar los encerrados, como mi padre. Y entonces, parte de ese proceso, los encerrados, los que estaban capturados como mi padre, tuvieron que elegir unos cuantos para viajar hasta los Estados Unidos y negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Mi padre, empezar que él solamente era uno de los más jóvenes, 19 años, de todas maneras lo eligieron para ser uno de los pocos, creo que eran 5 o 6. Entonces él viajó hasta los Estados Unidos y 2 veces, en 2 ocasiones, para ayudar con esas negociaciones. Y algo muy importante, había unos igual como él, que también eran elegidos, que viajaron hasta los Estados Unidos, que nunca regresaron. Regresaron, se quedaron de una vez. Por ejemplo, porque, claro, ahora sabemos, right, que todo salió bien y había esas negociaciones terminaron en éxito y salieron de la cárcel, pero en ese momento nunca se sabía, por ejemplo, y por eso había unos que ellos Aprovecharon la oportunidad, claro. Pero tu papá fue leal y siempre honesto y en cuestión de cumplir con lo que tenía que hacer. siempre digo, mira, esa es mi palabra, right? Claro. Y yo
yo estoy ahí de parte de todos que estaban ahí en la cárcel y por eso él siempre regresó. Por ejemplo, yo sé cuando en el funerario de mi padre, cuando él falleció, uno de sus buen amigos que también fue en la invasión de Roberto de los Heros, es un cirujano del cerebro ahí ahora en Miami, pero él habló y me encantó, habló varios cuentos de mi padre y uno de los cuentos que él comentó en el funerario de mi padre fue ese cuento cuando primera vez que mi padre regresó de los Estados Unidos a la cárcel. Y Roberto mira que mi padre regresó y le dice, come mierda, yo sé, ¿qué tú haces aquí? Ay, ¿qué haces? ¿Por qué, Waldo? ¿Por qué regresaste? Ay, tento. Y mi padre dice, mira, ya, es mi palabra, yo. Entonces, es un buen prueba de su carácter. Y ese mismo ejemplo es como él vivía toda su vida, haciendo el trabajo por los clientes y con las familias. Su palabra era algo bastante importante. Just a night away. ¡Qué orgullo! Un reconocimiento más. Ese mismo orgullo sentimos en The Castroverde Law Group. Orgullo de compartir las mismas raíces. Orgullo de luchar para conseguirte la máxima compensación. Orgullo de nuestro sentido de familia, porque la familia de Castroverde siempre está contigo. Llámanos ya al 702-222-9999. The Castroverde Law Group. Orgullo de ser familia. Just a night away. Continuamos platicando con Orlando sobre la interesante historia de don Waldo de Castroverde. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Verdad que está bien interesante su Muy- historia? Espérate muy lo que viene. interesante. Sigue, vamos a seguir con la entrevista, todo este segmento. Y nos vamos a un corte y ya regresamos con el pedacito final para seguirles contando todo lo demás que hay. Continuamos platicando que después de esas gran, pues, aventura y servicio cívico y ese compromiso que él desarrolló siempre desde muy joven, con toda esta cosa de su liderazgo y de su, pues, disidencia contra el gobierno de Cuba y contra todo, cuando ya logra llegar a Estados Unidos, ya llega después de todo eso, ya emigra a Estados Unidos. Correcto. Luego se muda a Reno. Yeah. Tienen toda la familia, tus papás. Pero ¿Cuándo llegan a Andes? yeah. Pues antes de llegar a Reno, para que sepan, todavía había él se juntó, se casó con mi mamá y tuvieron 4 niños. Yo soy el más joven de 4. Mi hermano mayor, creo que tiene como 10 años más que yo. Pero todavía había un periodo de tiempo, yo diría, como 10 años, yo creo que como 10 años donde él, aquí en los Estados Unidos, todavía con familia, todavía estaba muy involucrado en diferentes grupos que estaban tratando de A él seguía. causar daño al gobierno en Cuba, a Castro. Entonces todavía no estaba muy dedicado a su trabajo, a su familia. Estaba muy dedicado a esa causa. Eso todavía estaban en Miami, todavía en Nueva York. Y entonces llegó un punto donde mi mamá ya se cansó y dijo, mira, guarda ya, ¿no? Entonces ella dijo que se iba a mudar de Miami, sin él, con él. Y entonces llegó a ese punto donde mis padres mi padre decidió, mira, ya voy a cerrar ese capítulo. Y se mudaron un poco a Los Ángeles, y entonces por un tiempo corto, entonces a Reno. Y llegaron a Reno porque un amigo de mi padre, que también es cubano y ferió en la Bahía de Cochinos, él le ofreció un trabajo a mi mamá y papá. Él era presidente del casino en MGM, se llama Vin Huelgo.
y le digo, mira Vivian, mira Waldo, ven acá, le voy a ofrecer trabajo ahí, pueden empezar haciendo cambio. En ese tiempo, hoy en día no hay la gente de de los casinos, right? Hoy en día todo maquinita. Pero en ese tiempo había la gente con su cambio y entonces empiezan allí, entonces pueden hacer dealers, blackjack. Entonces eso es lo que hicieron mi mamá y papá. Lo que yo le recuerdo como niño, right? Mi mamá y papá trabajando en el casino, en GM. Y yo llegaba allí, y ellos tenían su break y yo me daban un poco de dinero para ir al arcade, jugar. Pero esas son memorias que yo tengo, ellos trabajando en el casino, con sus pantalones negros, camisa blanca y no sé cómo si un apron. Sí, el mandil es Mandil rojo, ahí en el MGM. Y ahora, hoy en día es en Grand Sierra. Pero en ese tiempo el MGM era uno de los más grandes casinos en todo Nevada, pero era el Mino. Y eso es lo que ellos trabajaban hasta, como le comenté, abrió la escuela de ley y mi padre pudo empezar su carrera, estudió 5 años, por fin se hizo abogado. Y entonces él, ya en sus 40s, empezó su carrera a ser abogado. Y en poco tiempo él abrió su oficina. allá en Reno. En Reno. Y fíjate, sin saber poco, sin saber mucho, porque cuando te haces abogado, para estar sincero, cuando vas a la escuela, no te enseñan realmente cómo ser abogado, ¿no? Claro, es la teoría, falta la práctica. Tienes licencia, pero realmente, prácticamente, no sabe mucho. Entonces, cuando yo fijo y miro atrás lo que mi padre hizo, solo, sin, empezar su oficina, sin realmente saber, tener que aprender todo en el momento, right? Porque así era. Alguien ya llega a su oficina, mira, yo tengo este problema, ¿me puede ayudar? Ya, yo te puedo ayudar. Y él tuvo que aprender cómo voy a ayudar, Y entonces fue un proceso. Pero mi padre, cuando empezó, hizo de todo: casos de inmigración, casos de divorcio, casos criminales, casos de accidente, por ejemplo, de todo. Y yo recuerdo, porque yo era chiquito, yo era, creo que en el high school, a 15 años, 14, empezando a trabajar en su oficina, right? Empezando después de la escuela, en los veranos, y después que yo me gradué del high school, yo fui a California para estudiar en la universidad, pero en los veranos yo regresaba primero a Reno, pero ya mi segundo año de regresar de la universidad, ya se movieron de Reno aquí abajo a Las Vegas, y cada verano trabajando en la oficina de mi padre. Entonces yo poco a poco y vine a aprenderlo también. Y tú que tuviste ya, pues el despacho de tu papá, una escuela, el ejemplo, ¿sabes lo difícil que es? Imagínate, como dices, que él empezó de cero y sin nada, mucho más difícil. ¿Y cómo logró todo eso? O sea, por eso siempre he dicho que es alguien admirable. Mejor tú que nadie sabes lo difícil que es eso y valoras lo que realmente él logró. Bastante. Y además, fíjate, también con 4 niños, que él sin el apoyo de mi padre, mi mamá, ayudando a pagar por los estudios, donde vivía en California, también mi hermano, right? Él se graduó en Reno, mientras que mis padres estaban aquí en Las Vegas, pero también estudió para ser abogado en la Florida. Entonces los padres, mi padre y mi mamá seguían ayudar, apoyar a nosotros. Ya les dieron carrera a todos, ya. Ajá. Y aparte, hizo aquí, amigo, creo que el apoyo de tu mamá también es impresionante, porque criar a 4 niños al mismo tiempo que trabajas tiempo completo, y luego con el tiempo que tu papá estudia y trabaja, pues a qué horas
no puede estar en la casa y tu mamá dobletear el tiempo y siempre ahí, siempre apoyando, educándolos y dándoles el mejor ejemplo. La verdad, son admirables los dos. No dejamos atrás a tu mamá, que de veras es una gran señora, una gran mujer. Ya, a mí yo creo que sin el apoyo de mi mamá, no creo que eso sería posible, ¿verdad? Entonces yo creo que mi padre siempre me reconoció que mi mamá tuvo un gran parte en hacer todo esto posible. Claro, y muy importante. Y muy especial, estaban casados creo que 49 años. 49. Y no y iban casi a llegar a los 50 cuando desafortunadamente mi padre falleció en el 14. Es toda una vida juntos. Maravillosa. Oye, y ahora cuéntame, ya que llegan a Las Vegas, él empezó a poner su propia oficinita. O sea, él nunca trabajó en un despacho de abogados que en otra práctica. Él puso su propia de Castro Verde Law Group aquí en Las Vegas. Ajá. ¿Hace como cuántos años empezó? Entonces creo que en el 93 él llega aquí a Las Vegas. 93. Y por la gente que conocen la calle Maryland Parkway, right, entre Sahara y Charleston, right? Ahí hay una fila en Maryland Parkway con casitas, son casitas chiquiticas, pero muy aparecido como en el downtown. Y son casitas, pero son de negocios. Y mi padre, su primera oficina fue el 1511 South Maryland Parkway. Hoy en día hay un negocio ahí, creo que hay un letrero que dice divorcios, como un notario o algo así. Y yo paso por esa calle y la oficina todos los días, right? Al camino a llegar a la oficina donde estamos ahora. Pero entonces él estaba allí por unos cuantos años mientras que yo estaba estudiando. Entonces cuando mi hermano trabajó con él por un ratito en esa oficina y luego mi hermano fue a estudiar, trabajar en otra oficina. Yo me gradué, trabajé por un juez por como un poco más de un año. Agarré mucha experiencia. Yo pensé, entonces decidí trabajar junto con mi padre. Y cuando entré a la oficina, era esa oficina 1511 South Maryland Parkway, pero no había oficina para mí. Entonces, pues le di a mi padre, necesitamos una oficina, no tengo oficina, ¿sí? Entonces, por casualidad, tuvimos suerte, y él no era dueño de esa, él estaba alquilando. El que nos estaba alquilando esa casita tenía otra casita un poco más grande, pero dos casas más al norte. Y entonces ese era 1415 South Maryland Parkway. El espíritu de lucha incansable por los tuyos y el compromiso y pasión por la justicia te hacen darlo todo. Así es como Don Waldo de Castro Verde, con honor, lealtad e integridad, peleó un día por la libertad de su pueblo y después por su comunidad. Hoy, el legado de Don Waldo ha rendido los frutos que siempre soñó. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. Hermanos de Castro Verde. Tu mejor decisión. Ahora yo tengo oficina, right? Ahora yo tengo una oficina y entonces poco a poco íbamos creciendo. Contratamos un poco más empleados. Cuando empecé con mi padre, creo que su único empleado era, quiero decir, Jimena. Jimena, quien trabajaba con nosotros por bastante tiempo. Antes de Jimena era mi hermana, Ana, pero yo creo que Ana se hizo maestra. Pero entonces luego viene mi hermano. Mi hermano se fijó, él estaba trabajando al otro, haciendo casos por la defensa, compañías de seguro, muy aburrido, tienes que
tomar tiempo cada 6 minutos, hacer los cobros. Entonces, mi hermano se fija que Orlando y Waldo están haciendo bien, estamos creciendo la oficina. Él siempre tenía el mismo sueño, trabajar juntos. Entonces, le dijimos, ven, right? Vamos a trabajar juntos. Entonces, él llega también. Ahora él tiene el mismo programa que yo tuve. Él no tiene oficina, right? Entonces, había otro edificio, gracias a Dios que lo estaban vendiendo, pero donde estamos ahora, en el 1149 Summit Parkway. Desde entonces ya se quedaron ahí. Pero es lo que yo estaba buscando, pues queríamos quedarnos allí en Maryland Parkway, donde mi padre empezó, right? Entre Sahara y Charleston. Pero este edificio que abrió era un negocio comercial, pero no era una casita como donde estábamos. Era un edificio cuadrado, comercial, luce como 2 pisos, ahí enfrente del parque y algo diferente, no casita. Entonces hicimos una oferta, compramos ese edificio. Unos años después, hicimos una construcción en el edificio. Hicimos, en vez de un piso, 2 pisos, alargamos un poco más al norte, un poco más al oeste. Es más grande que inicialmente. Ahora creo que son casi 10,000 pies cuadrados. Es uno de los edificios, yo creo, más lindo en esa área y en el Hunt Ridge Park. Right? Y entonces, desde allí hemos crecido. Ahora tenemos esta oficina aquí donde estamos, aquí en Beverly, en un poco tiempo. Antes de terminar, te voy a enseñar. Tenemos el otro espacio ahí al lado, right? Con más miembros del equipo. Y también tenemos una oficina en Henderson, en Easter, y una oficina en Reno, right? Donde todo empezó. Right? Most likely Reno. about Maravilloso. Y entonces, ahorita, ¿como cuántos empleados tienen? Tenemos como 100 total. ¿Okay? Porque hacemos, claro, casos de accidentes, casos criminales, y defendemos esos casos, y casos de inmigración. Excelente. Pues fíjate que la verdad me da mucho gusto y te agradezco muchísimo esta conversación, que nos hayas dado tu tiempo. Ahora, precisamente, en Navidad, en la Nochebuena, que al ratito nos vamos a ir de fiesta. Pero yo no quería que se nos pasara este tiempo sin hablar y sin dar a conocer a tu papá, porque para mí es bien importante saber que Las Vegas no es solo casinos, no es solo diversión y juego, es una ciudad completa con toda clase de gente, y que nuestra comunidad es muy importante y que tenemos unas personalidades, unos personajes con una historia como la de tu papá, como la de ustedes, que han preservado el legado de su papá y no nomás se conforman con conseguirlo, lo han aumentado impresionantemente ustedes, Alex y tú, y siguen adelante, y esto es para quedarse y para seguir. ¿Quién sabe cuál de tus hijos va a seguir la tradición? Más adelante, lo sabemos. Y por eso a mí me da mucho gusto como que dar a conocer a nuestro público, a nuestra comunidad, la gente maravillosa de Las Vegas. Y creo que tu papá es el mejor ejemplo que podemos poner para decir quién es quién en Las Vegas. Gracias, Patricia. Y mira, creo que tiene razón. Yo sé que es mi padre, right? ¿No? Pero creo que fue uno de los primeros abogados hispanos aquí, y empezó algo bastante especial con lo que tenemos aquí con el grupo. Y claro, quisiera que todo el mundo sepa el cuento de mi padre y cómo él empezó algo muy especial. Sin él, nada de esto es posible. Y tú que participas en mi programa de En Las Vegas con Patricia de radio los viernes, dándonos información tan interesante, importante, de todos los temas que tratamos sobre, básicamente accidentes, en todo tipo de accidentes, pero nos has contado parte de esta historia y también nos has hecho ver que tu papá no nada más es el negocio, la carrera y todo, sino que es una gente tan humana
que ayudó a mucha gente. Ayudó a mucha gente y tú me has platicado historias en que casi que de su bolsa o que no cobrarles por sacarles adelante y que por eso ahora casi todas las recomendaciones, todos los clientes que caen, pues vienen por referencia de alguien que él atendió, o sea, viene acarreando una historia, es una vuelta que viene, que ya es en una segunda generación. ¿Tienes alguna anécdota de ese tipo? Yeah, tú sabes, hacemos bastante anuncios y tenemos letreros, radio, la programa, pero empezar de eso, sin embargo, mayoría de los clientes todavía llegan por están referidos y hay bastante clientes que cuando hablamos con ellos, ¿cómo supiste de nosotros? Todavía dicen, oh, tu padre me ayudó, o tu padre ayudó mi abuelo, tu padre ayudó a mi mamá. Y a veces muchos cuentos, right, donde me cuentan sobre, tu padre tenía un corazón tan grande, no me cobró. Y me cobró 5,000 y cuando le iba a pagar los otros 1,000, está bien, ¿qué piense con él? Entonces, mi padre de verdad tenía un corazón bastante grande, Era fantástico abogado. A veces si había una queja, no era el mejor de negocio, right? Porque no le importaba tanto hacer Era más su vocación y sus ganas de servir que hacer negocios. Y creo que porque a veces cuando tienes un negocio es difícil, right? Porque quieres ayudar a las personas, pero hay mucha gente que necesitan ayuda, right? Hay bastante gente que necesitan ayuda, pero hay mucha gente que necesitan ayuda y no tienen dinero, right? O no tienen suficiente dinero y cuando estás haciendo un negocio a veces es difícil, right? Porque tienes que pagar a los empleados, tienes que pagar todo el alquiler, pero también quieres ayudar a la persona. Si mi padre de verdad tenía un corazón bastante grande y quería ayudar a todo el mundo, y muchas veces eso resultó en haciendo trabajos por muy poco dinero o sin dinero, pero para ayudar las personas, right? Y de eso yo creo que mucha gente puede hablar sobre tu papá, porque ha hecho grandes amigos que lo han querido por años, o sea, lo que hicieron desde que 90 y tantos, o sea, tienen años y años de amistad, familia y todo, porque, por ejemplo, acabo de hablar Joe Cortés, el gran referee, una leyenda del boxeo de Las Vegas. Al comentarle que estábamos haciendo reconocimiento a tu papá, inmediatamente se apuntó. Entonces vamos a tener una plática con Joe Cortés, y que por cierto estará con nosotros Joe Cortés, el gran referee de leyenda en Las Vegas. Yo lo vi de referee durante de hace 20 y tantos años que llegué aquí hasta que se retiró. Me tocó verlo ahí de referee en las mejores peleas de La Joya, del otro, de todo el mundo. Me tocó las veces que fui, él era el referee ahí. Digo, tiene una gran historia. Y se entusiasmó tanto que dijo, yo voy a ir a hablar de mi amigo Waldo, a quien conocí. Yo conocí a Joe precisamente en casa de Gusco Paz, en reuniones, y hemos pasado Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, fiestas juntos, y Joe siempre la gran persona que estaba ahí. Entonces vamos a platicar con Joe de unas anécdotas bonitas de tu papá. Gracias por estar con nosotros aquí, Joe Cortés. Y pues platícanos un poco de Waldo. Waldo de Castro Verde es una gran persona, era como hermano mío. Él y yo siempre estábamos juntos todos los fines de semana. Un gran padre, un gran abogado en su tiempo. Entonces murió hace ya 10 años y fue una gran pérdida para la familia y para la amistad como nosotros. Y voy a decir que Waldo de Castro Verde es un ángel que pasó por tantos malos tiempos en sus tiempos de Cuba, y ahora cuando llegó aquí a Estados Unidos pudo mejorar su vida y practicó la práctica de abogado, y fue uno de los mejores en Reno, Nevada. Entonces vino para Las Vegas y aquí estuvo muchos años. Ya tenemos
los hijos de él, Alex y Orlando, Orlando, que han pues, continuado totalmente toda su trayectoria, continuaron con la firma de abogados, pero que a la vez la han agrandado, ya tienen oficinas tres oficinas aquí, Henderson, Summerlin, el centro, en Reno, creo que en el San Francisco Valley, tienen más de 100 empleados y abogados en su equipo, son extraordinarios. Más bien, si ustedes necesitan ayuda, cualquier información necesitan de accidentes, de cualquier cosa que sea, que necesiten abogados, el Castro Verde Law Firm es el grupo que tienen que llamar para ayuda, porque ellos son muy buenos para todo. Sí, es cierto. Están ayudando a la comunidad latina, a toda la comunidad, y es tan importante porque a veces uno necesita ayuda y no sabe a quién llamar, porque la mayoría de los abogados son en inglés, y uno no habla el idioma. Exacto. Los de Castro Verde, todos hablan de español y están ahí para ayudarles siempre. ¡Qué orgullo! Un reconocimiento más. Ese mismo orgullo sentimos en The Castro Verde Law Group. Orgullo de compartir las mismas raíces. Orgullo de luchar para conseguirte la máxima compensación. Orgullo de nuestro sentido de familia, porque la familia de Castro Verde siempre está contigo. Llámanos ya al 702-222-9999. The Castro Verde Law Group. Orgullo de ser familia. Ay, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué tal estuvo todo esto? Uy. ¿Qué tal? Me encanta tu canción. ¿Cuántas canciones tienes? Ay, gracias. Casi 10 canciones. A ver, dinos cuáles. Vampire Casanova, Final Goodbye, Twisted Game, Russian Roulette, Baila, Baila, Baila Conmigo. Nuestro tema. It's my favorite one. And of course, the new one, Hard to Love, Warrior Heart, that I wrote for the foster children. Also Stronger, that I wrote for the pandemic. I have varias canciones, but I always write for, something that's close to my heart. Or something. We're going to be playing them in the show. Una experiencia, tú sabes. We're going to be playing them for they to know them, pero las pueden seguir en todas las plataformas. They're already on. Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, and iTunes. Y todo tienen que estar, nomás buscan Sonia de la Guardia y ahí está. Y ya salen todas las canciones. Hay unas tienes videos y otras tienes Nomás pura música. Pura música. Porque este video de Hard to Love, hiciste un videíto en... Ay, de AI. Y me mira muy diferente. Es guapísima, cuerísima. Ay. Se ve muy diferente. Pues bueno, todo te ayuda, pero te cambia. Pero está muy simpático, está muy agradable, está muy Con un sexy. vestido largo, rojito. Está muy bonito y ya la canción, eso dura nomás como un minuto, pero vale la pena verlo. Y ya la canción completa pues dura los 3 minutos que les tocamos ahorita más o menos y todo muy bien. Y bueno, vamos ahorita a ver qué... Y Patti, estaba pensando a poner la canción en español. Sería buena idea. Vamos a ver. Hay que checar la letra, cómo queda. Es que está sexy, está sabrosa, está... un poco sultry. Córtate las venas. Ay. Pero está muy bonita. Tienes una voz muy sexy, una voz muy agradable, la musiquita. La verdad me encanta. Hace cuenta la estoy oyendo y estoy así, moviéndome todo el tiempo. Oye, aquí me voy a marear en este columpio. Oh my goodness. Oye, bueno, a ver, vamos a seguirles platicando de todo. Bueno, acuérdense, estamos... I'm so excited. Porque fuimos a ver el Nutcracker. Ay, quiero ver Nutcracker. I've never seen it. Yo quiero ir. Estrena el 13, que fue el sábado pasado, lo estrenan. Oh my gosh. Bueno, ya lo estrenaron, pero nosotras vamos a ir en la semana a verlo, porque el Opening Night es el 13, pero dura hasta el 28 de diciembre, o sea que todo el mundo tiene tiempo de verlo. Son 18 shows en total. 18 shows, wow. Y está fantástico porque además hace cuenta que cambiaron todo. Es clásico, el Nutcracker, tengo 20 años viéndolo aquí, pero lo he visto desde que era niña con el Metropolitan de Nueva York, con la compañía de ballet de San Francisco. O sea, es un clásico que no puede faltar en las fiestas de diciembre.
Y siempre es pues la moda así como de fines del siglo XIX, con los 19, perdón, con los vestidos largos, el pompón atrás y todo. that. Digo, es clásico. Clásico. Pues, ¿qué crees que se le ocurrió ahora hacer? Lo Lo van a cambiaron. cambiar toda la ambientación, el vestuario y todo. Se adelantaron, haz de cuenta que como unos 50, 60 años y está basado en la época de los 1930, con toda la ambientación, la escenografía, el vestuario, con todo un sabor art deco. ¿Te acuerdas de esa decoración art deco tan it's beautiful. moderna, tan bonita? Bueno, pues así va a ser. Entonces me estoy muriendo de ganas de ir a verlo. Si yo quería ir al Open Night, pero pues no pudimos, adrede dijimos, vamos a verlo entre semana. Entonces mañana nos vamos y ya lo vemos. Y se I los can't platicamos y wait. les vamos a traer videos y un poquito de todo. Porque va a estar fabuloso, la verdad. Y luego también, ¿qué más tenemos? Bueno, el sábado. La prepárate. peña. Nos vamos de parranda. Todo un día y en la noche también. Sí, porque el sábado a las 9:30 es la peña de Nelson Terán en el Composers Room, que ya es nuestra casa, es nuestro club. Peña, Claro. ahí vamos, y es casi, oye, las estaba haciendo cada semana, ahorita ya le está espaciando un poquito, como 1 o 2 veces al mes, porque se está yendo mucho de gira a Matamoros, a Houston, a varias partes de Nelson Terán. Pero aparte tiene muy buenos invitados. Oh, sí. Y no Muchos fallamos. artistas. No, si el día que no voy me regañan, me dicen, no viniste, me ponen falta. Pero es que de veras es una compilación de música trova, ranchera, balada, sudamericana, y además siempre tiene unos artistas increíbles, que él es maravilloso, pero tiene unos super artistas. I love that. Y las flautas de Flavio Martínez, y el otro con la guitarra, y el otro con la poesía. gosh. Perdón, hasta me ahogué. Buenísimo. Pero fíjense que el sábado hay plan completo, porque más temprano, de 7 a 8:30, está Dennis Fullingham, y que la va a acompañar en las percusiones nuestro querido amigo Carlitos León. Claro que sí. Y van a estar en el Spirits Lounge del Thornberry Place, ahí en Un Paradise. lugar bien bonito. Es un lujo, está hermoso, pero además lo padre es que es el show en el lounge, muy a gusto, pero te dan ballet gratis y todo, o sea, está comodísimo. Oh, wow. Hay que ir, hay que verlo. Está en el Spirits Lounge de Thornberry el sábado. Y está padre porque de 7 a 8:30 y luego a las 9:30 nos vamos a la peña, o sea que agarramos Todo doble el día y toda la noche. sabadito completo. ¡Juntos! Me va a emborrachar. Ten cuidado, Las Vegas. Me da unas embarcadas aquí mi amiga que no, otra más y síguele. Oh, vamos. my God, vamos. Y para arriba, para abajo. Pero es sábado. Es sábado. It's Saturday Y night. vamos a ir a oír Y el a cuerpo, nuestros amigos. y el cuerpo sabe. El cuerpo lo sabe. Y nos hemos portado muy bien. La semana pasada no hice nada por andar clavada con el Ay, podcast. no. No hice nada. Es cierto. Así es de, y tu malita de gripa, así Ay, es de que no. nos tenemos que desquitar esta semana. Y bueno, y no se desvelen tampoco tanto, porque el domingo 21 a las 3 de la tarde es una noche en Viena, Night in Viena, con una música clásica maravillosa, con Las Vegas Sinfonietta, dirigida por el maestro Taras Krisa, que es agradabilísimo, además es un genio, no sabes lo que hace con esa música, lo que hace con esa Wow. orquesta, es una belleza. Y pues es un concierto gratis en el Clark County Library, que es la que está en 1401 East Flamingo, en la esquina de Maryland Parkway y Flamingo. Está muy fácil de llegar, está comodísima. Y está muy bonito el teatro, muy cómodo, acústica buena y todo. No, Acústica, oh my vale gosh. toda la pena, va a estar buenísimo. ¿Y puro música Es de música. Navidad o de qué Fíjate tipo de que música? no me traje el programa, Ok. no me acuerdo, pero creo que había algo de Vivaldi, Ok. compositores clásicos, pero va a meter, obviamente Navidad, estamos en Navidad, en los holidays, entonces es una combinación, hace unos programas divinos, la verdad vale toda la pena y para todos los niños, y hay que introducirlos en esta música bellísima, I love que es it. alimento del alma, te lo juro, yo salgo así como que flotando cada vez que voy a una de esos. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a despedirnos, a darle las gracias por estar con nosotros, pero a pedirles que nos acompañen en el próximo miércoles. No se lo pierdan. Vamos a tener un poco de todo. ¿En dónde nos van a ver? En YouTube, Facebook, all the platforms, Instagram. Follow us. En todo, y nos dan En de todo. todo, estrellitas, corazoncitos y todo lo que quieran, y likes. Y bueno, ya nos vamos, pero le quiero dar las gracias al patrocinio de Castroverde Lo Group, a la producción de Radio La Voz de Nevada, al Concilio Hispano, a Alex Orozco por la edición, y nos agarramos plática, y luego se nos acaba el tiempo antes de Oh my despedirnos. gosh. Oigan mi programa de radio y ahí se siguen con nosotros, ¿ok? Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.
Este podcast llegó a usted por cortesía de Castroverde Law Group. Los esperamos en la próxima emisión de En Las Vegas con Patricia Ansonia.